Empezamos pues en este momento, en este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al miércoles 23 de marzo del año 2022. Antes de entrar en materia, quiero reiterar mi agradecimiento a mi gran amiga Rosa León por de haber puesto a mi disposición su estudio, su área personal para poder transmitir, y el apoyo que me ha brindado también otro gran amigo aquí, el doctor Juan Pablo Hernández, que además, debo decirle, les mando un saludo hoy a sus señores padres, porque pasamos a saludarlos, a conocerlos, y además con un gusto, porque los dos llegaron. Él llegó en 1951 a Ciudad Obregón como parte de todos los trabajadores de la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos, y 2 años después, cuando se casa con la señora madre, que viven los dos ahorita, personas longevas ambas, y estuvimos acordándonos de cosas de Ciudad Obregón de los años 50. Y era una cosa increíble que hablábamos de la calle Fulani, de la Capillita de Guadalupe, y que por acá, la verdad es que pasamos platicando, creo que más de 1 hora ahí con los padres de mi gran amigo Juan Pablo Hernández. Una delicia, y al mismo tiempo nos echamos un quesito excelente aquí de Baja California, y también con un vino todavía mejor. Cuando vengan a Mexicali, no se les olvide ir a una gran tienda de vinos. El sacacorchos. No tienen idea ustedes, porque además la que administra, la que está al frente, es una hermana de Juan Pablo, que también estuvo y estudió en un colegio fifí en aquel entonces en Ciudad Obregón. Para los que tienen mi edad se van a acordar, el Colegio Progreso en las Zacatecas y la Allende. Y nosotros, Juan Pablo y yo, hijos del salario mínimo, nuestros padres, pues estábamos en el Colegio Guanajuato, en la calle de Puebla, atrás de ese colegio de fifís. Eran las señoritas fifís, estudiar en el Progreso era lo máximo en aquel entonces. No tiene usted idea lo que ha sido este primer día de mi visita aquí a Mexicali. Le mando un saludo a los padres de Juan Pablo. Muy bien, vamos a entrar en materia, pues. El título de la sección editorial de hoy la he llamado "Lo importante no debe dejarse de lado". ¿A qué me refiero con esto? Recordará usted que hace muchos años se decía, saliendo de México todo es Cuautitlán. Y había esa idea perversa que muchas personas lo creían casi en el sentido religioso, que el Distrito Federal era el ombligo del mundo. Durante muchos años pervivió esa idea equivocada y dañina para las regiones del país. Sin embargo, después del 87, cuando se abre nuestra economía, o debió abrirse la economía por la caída hecha pedazos del modelo económico, las regiones empiezan a cobrar, en cierto sentido, vida propia. ¿Por qué? Porque ya aquellas regiones que mejor aprovecharon la apertura se incorporaron a la globalidad sin esperar la aprobación del gobierno federal. Y eso se da particularmente en la región norte del país. Aquellas regiones o estados que colindan con los Estados Unidos y se incorporan todavía de una manera más intensa y profunda con la economía norteamericana. Estados como Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Baja California, Sinaloa, no obstante no ser un estado fronterizo, y Nuevo León, que tienen ahí una chichita, una cosita pequeña que es el municipio de Colombia, así se llama, se incorporan y se lanzan a conquistar mercados y a intercambiar bienes y servicios con el exterior. Esa zona de la frontera norte de México, incluyendo estados como Sinaloa, parte de Durango, la Laguna fundamentalmente, y en las partes del centro ya está Jalisco con el área conurbada con Guadalajara,
algunas partes del Bajío, grandes exportadores de verduras congeladas o agroindustria, un crecimiento importante en materia de producción de automóviles o ensamble de los mismos, etcétera, etcétera. Esos países, pues, perdón, esos estados o esas regiones importan e importan mucho para el desarrollo del país. Para empezar, son focos, perdón, de atracción del mejor talento y del mejor capital humano que tenemos en México. Una persona que estudia, por ejemplo, una ingeniería en sistemas o en desarrollo de software, etcétera, y que termina en la Ciudad de México, sea en el Politécnico o en el ITAM o pues también en la UNAM, vamos a mencionarla también, y ven que pasan los meses y no encuentran un trabajo acorde con su calificación, están perdiendo el tiempo. Pueden ir a Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, pueden ir a Baja California o a cualquier ciudad fronteriza, o ir a Monterrey, ir a Hermosillo, ir a Saltillo, a Gómez Palacio, a Torreón, etcétera, y van a encontrar trabajo rápidamente. Es decir, y aquí esto tiene un aspecto negativo. ¿Cuál es? Que esas desigualdades regionales que ya existían antes de la apertura se han profundizado. Y se han profundizado no porque la parte norte del país sea mala y diga, no, vamos a avanzar y que se jodan los que están en el sureste. No, se han profundizado esos desequilibrios regionales por los pésimos gobernantes que tienen aquellas regiones, aquellos estados. Le voy a dar un ejemplo, nada más. De repente aparece el actual gobernador de Oaxaca, el señor Alejandro Murat, que anuncia con una cachaza y un cinismo digno de mejor causa, que va a hacer un recorrido por todo el país para difundir los ideales de don Benito Juárez. Porque ha de saber usted que este año se cumplen 150 años del fallecimiento del gran patricio Benito Juárez García. El 18 de julio de 1872, como consecuencia de una angina de pecho, muere don Benito Juárez en Palacio Nacional. Y qué mejor para promoverse de este gobernador que andar por los estados del país promoviendo el ideario de don Benito Juárez. Yo le dije en un tuit respetuoso, valdría la pena que usted hablare de esa decisión de Benito Juárez de lo que llamamos la honrosa medianía del salario. Un hombre austero, un hombre que reconocía que el funcionario, el servidor público, debía ajustarse al ingreso producto de una actividad honrada como era el servicio público. Pero resulta que el señor gobernador de Oaxaca y su señor padre, que fue gobernador también de ese estado, un estado paupérrimo, atrasado, pues resulta que ha producido dos gobernadores que nadan en la más ofensiva riqueza. Y dice uno, qué hábiles son estos señores Murat, que gobernando estado paupérrimo como Oaxaca, han amasado una gran fortuna. Y este señor va a ir a difundir los postulados o el mensaje del juarismo. Eso se llama no tener vergüenza. Entonces, con gobernantes como estos dos que menciono, pues, ¿qué pueden hacer los gobiernos de los estados del norte? Ni modo que digan, no, pues hay que llevar y que ir a Oaxaca y todo. Pues no, Chiapas igual, Guerrero ni se diga, Michoacán. Son estados pésimamente administrados. ¿Por qué mientras estos estados, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se hunden en la miseria, en la violación de la ley, en el dominio y privilegios de estos delincuentes magisteriales? Y estados como Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, parte de Jalisco, Coahuila,
Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Baja California. Sonora había crecido, pero la Claudia Pavlovich no se llevó el escritorio que compró, me acuerdo, el ingeniero Félix Valdés, un escritorio precioso. No se lo llevó porque estaba muy pesado, pero ganas no le faltaron. ¿Y qué es lo que tenemos aquí entonces? Que de no corregir esta situación, de no corregirla, las divisiones o las diferencias en cuanto a calidad de vida, en cuanto a política de respeto de la ley se refiere, van a seguir acentuándose. Mientras más atraso habrá en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero y en Michoacán, más avance, mejor calidad de vida habrá en la parte norte y centro norte del país. Alguien decía, incluso esta es una tesis que maneja el licenciado Enrique de la Madrid, que me parece correcta, cuando dice, necesitamos que las experiencias de estos estados exitosos se lleven a esos estados atrasados. Es cierto, en términos generales, vamos a decir como estrategia de desarrollo, es cierto. El problema es que quien menos quiere que lleguen estrategias exitosas a esos estados son sus gobernantes, porque entonces ya no podrían robar de la manera ofensiva que lo han hecho. Porque ha de saber usted que entre más modernidad haya en un estado, menos sinvergüenzadas hay. Esa es la realidad. En un estado donde hay mejor calidad de vida, mayor nivel educativo, respeto de la ley, menos informalidad, en esa misma medida los gobernantes se obligan a ser transparentes, a rendir cuentas. Y ve el caso de Sonora, una gobernante corrupta hasta el tuétano, ella y su suegro y su esposo. Dan lugar a otro que también va a ser un sinvergüenza, un rata, que es el Poncho Durazo. ¿Cómo le va a ir a Sonora? De la fregada, para no decir más feo. Estamos pues aquí ante una situación que debe entenderse. Un mejor gobernante induce la formación de un mejor gobierno, induce un mejor desempeño en la gobernación. Ahora bien, ¿a dónde me lleva esto? En que no todo el país es la Ciudad de México. Mire, hoy hay una situación extraordinaria que yo no recuerdo haberla visto tan compleja como ahora. Los precios de las materias primas. Estamos ante una situación de un crecimiento brutal en los precios de granos oleaginosas o las pastas de pasta de soya, pasta de cártamo, pasta de canola, que son insumos fundamentales para la elaboración del alimento concentrado para animales, para pollos, para gallinas ponedoras, para cerdos, etc. Todo esto se va a reflejar, ya se empieza a ver en los precios de productos cárnicos o de proteína de origen animal. ¿Dónde está el secretario de la Agricultura? ¿Quién sabe? Al que propuso Alfonso Romo, porque ha sido uno de sus paniaguados, desaparecido. ¿Dónde está la secretaria de Economía, que lo único que ha logrado enseñar es las canillas huesudas que tiene, nada más? ¿Dónde está el presidente de la República que se preocupe por...? No, él en lo suyo. Y así. Entonces, dice uno, señores, tenemos prácticamente 35 años ya de apertura desde 1987. Ahora, en septiembre, octubre, vamos a cumplir 35 años. Si tomamos como referente el Tratado de Libre Comercio y su entrada en vigor el 1 de enero del 94, vamos a tener 28 años ya de integración con Estados Unidos y Canadá. ¿Dónde está el gobierno actual frente a esta situación extraordinaria que se ha dado y que está golpeando? No estoy hablando de las grandes empresas, de los grandes agricultores, los grandes exportadores, no. Estoy hablando de cientos de miles de productores pequeños y medianos, micros incluso.
nadie los pela. De tal manera, pues, que si bien algunos, evidentemente por las dimensiones tan pequeñas de sus operaciones, por la carencia de capital de trabajo o de un manejo financiero correcto, tienen que cerrar su empresa. Eso lo entiendo, es la realidad de las economías abiertas. Pero lo que no tiene nombre, bueno, sí, iba a decir no tiene nombre, pero sí son chingaderas, que a causa de la burocracia, que le importa un comino la suerte de esos cientos de miles, quizá millones de pequeños productores, no los lleve ni siquiera a palabras de aliento. Hoy, por ejemplo, y mire, y estoy aquí en Mexicali para dar una plática y recordé yo una que di con motivo de la realización de una exposición, una expo agrícola aquí, es Agrobaja, se llama, hace casi exactamente 3 años. Aquella vez fue el 8 de marzo del 19 y ahora estamos a 24 mañana, que daré la plática, 3 años, 16 días después. Y les dije yo a quienes asistieron a aquella plática, ustedes como agricultores comerciales no le interesan a López Obrador. Algunos que estaban ahí, pero ¿cómo dice usted esto? Bueno, hoy 3 años, 16 días después, mi boca fue de profeta. Al presidente de la República no le interesa la agricultura comercial. ¿Por qué? En primer lugar, porque son muy pocos los agricultores comerciales dentro del universo de 92 millones de electores. Segundo, porque a ellos no los puede engañar, no les puede dar una dádiva de 2, 3 mil pesos mensuales y ya cooptarlos. No, porque además en los valles agrícolas como el Valle del Yaqui, el Valle de Mexicali, el Valle del Carrizo, son espacios económicos donde sus productores han sido pioneros, han construido con sus aportaciones económicas mucha de la infraestructura que ahí existe. El gobierno no los pela. Es más, el daño que les ha hecho va desde la promoción demagógica y perversa para cancelar un proyecto como Constellation Brands aquí en Mexicali, hasta dejar que Sonora se hunda en una carnicería y en un río de sangre, y ni a la anterior gobernante, a la Claudia, ni a este que está, que no sirve para nada en materia de seguridad, les vale. Es decir, ¿qué sucede con este gobierno frente a las regiones del país? Algo tan sencillo como esto. No le interesa a este gobierno. ¿Qué es lo que le interesa realmente? Cooptar más y más grupos mediante el clientelismo, dádivas, buscar consolidar las que tiene, aumentar otras pensando primero en los 6 estados donde habrá elecciones este año para la gubernatura, a ver si no me falta alguno: Tamaulipas, Aguascalientes, Hidalgo, Quintana Roo, Durango es el otro, y me falta uno, Oaxaca. Son los 6 estados. Siempre se me olvida, será porque me caen gordos sus gobernantes, pero son 6. Y le interesan los 2 el año próximo, Estado de México y Coahuila. Ese es su gran interés, pensando en la reina de todas las batallas electorales, el 24. Lo demás al presidente le vale madre, así de sencillo, para decirlo en francés del sur. ¿Y qué hace el ciudadano inerme ante eso? Porque los partidos políticos, que son los que lo deberían representar, calladitos, se ven más bonitos. Y dice uno, pero no es posible esto. Si las regiones tienen problemas específicos, deje usted la cuestión de los precios de sus productos en una economía abierta, algunos podrán vender a futuros, etcétera, pero tienen problemas donde deben tratar con la burocracia, que han prácticamente desaparecido esas áreas porque han recortado y no tienen forma
de acelerar ciertos trámites. ¿Por qué? Porque lo único que vio López de esas instituciones es ese, échenme esa lana para irla a tirar allá al Tren Maya, a Dos Bocas y a la avionera en Santa Lucía. Si bien eso puede pasar un ciclo agrícola, otro, pero no siempre. Porque llega un momento en que esos ciudadanos son productores, pero también son ciudadanos, se cansan. Y ahora viene otra pregunta todavía más preocupante por la nula respuesta que recibe. Baja California tiene 8 diputados federales. Sonora tiene 7. No, aquí tienen 5, creo. 5. Bueno, los que tengan aquí. Sonora tiene 7 y Sinaloa 8. Y creo que aquí tienen, no sé si 5, vamos a ponerle 5. ¿Dónde están esos diputados federales? ¿Dónde está la voz de eso? Luego Sinaloa tiene 2 senadores por mayoría relativa, Sonora tiene otros 2 y Baja California tiene otros, son 6. Y la primera minoría son 3, 9 senadores en esos 3 estados y prácticamente 20 diputados federales. ¿Dónde están? 8. De acuerdo, 8 distritos. Entonces son 8 Sinaloa, 8 Baja California y 7 zonas. Son 23. Más los 9 son 32 integrantes directos, vamos a decir, del Congreso de la Unión. Les importa madre también. Pero lo peor, tengo un amigo, le mando un saludo a ese gran amigo, don Enrique, que dice, más peor, licenciado. Así es. Y lo más peor, ¿sabe qué es? Que a los ciudadanos tampoco les interesa y no se atreven a exigirles a esos legisladores, oiga, a usted le dimos el voto, a ver, explíquenos qué carajos está pasando aquí. No, ya andan y viendo, a ver, y que, oye, que reestructuro y no te puede pagar. Oye, pero hay aquí un problema grave que no se generó en México, el conflicto de la invasión criminal casi cavernaria del loco de Vladimir Putin a Ucrania y los efectos que está teniendo en el mercado de las materias primas. Ni una palabra. Todo es misión cumplida y una porquería ahí de edificio. Y nadie dice una sola palabra. ¿Dónde está la gobernadora de Baja California? ¿Dónde está el gobernador de Sonora? ¿Dónde está el gobernador de Sinaloa? ¿Cómo es posible que no hagan un frente? Son los 3 del mismo partido, los 3. Los 3 gobernadores son de Morena. Los 7 diputados federales de Sonora son de Morena. ¿Cómo es posible que no hagan algo? Les vale. ¿Qué hacen los senadores? La Lili Telles es la única que da la batalla allá en el Senado. ¿Pero dónde están los otros senadores de Morena? ¿Dónde están? ¿Quién sabe? Es decir, esa importancia de las regiones no cuenta para este gobierno. Ahí andan aquí los productores en Baja California, en Sonora, en Sinaloa. Entonces dice uno, ¿de qué se trata esto? Tan sencillo como esto, señores. Se trata de que al presidente solamente le interesan 9 procesos electorales. Las 6 gubernaturas de este año, las 2 del siguiente y la elección presidencial. Nada más. Todo lo demás le vale. Tranquilamente, le vale un cacahuate. Miren, esto puede parecer nimio si gusta usted, pero las regiones tienen problemas específicos. Le voy a dar algún ejemplo. Las tasas de interés han subido como consecuencia de varios factores. Al subir la inflación, esto se refleja en el precio del crédito, no del costo del dinero, como dicen algunos ignorantes, es el precio del crédito. La tasa de interés es el precio del crédito. Pero como consecuencia también
de la política monetaria que tiene que aplicar Banco de México para desactivar o detener este crecimiento de la inflación. Entonces, ¿qué hace Banco de México? Eleva la tasa interbancaria. Eso se refleja en una mayor tasa de interés en el mercado financiero. Y eso golpea a los productores que dependen del crédito de avío para poder tener capital de trabajo o para sufragar los costos de producción en su operación. Pero también les afecta en el precio del crédito, de créditos refaccionarios, un nuevo tractor, mejorar sus capacidades en cuanto a equipo de cultivo, por ejemplo, cultivadoras, sembradoras, etcétera. Y eso a nadie le importa, a nadie. Son problemas específicos que los viven los productores de Baja California, los de Sonora, los de Sinaloa, los del Bajío, los de Tamaulipas, los de los distritos de riego de Chihuahua. ¿Y quién les tira un lazo? Nadie. Ni el gobernante, ni sus gobernantes estatales, porque pues cómo van a alborotar la vitachera, ¿qué tal si se enoja el bulto? ¿Qué significa esto en términos generales? Es el prolegómenos, diría el doctor Sánchez Vázquez, de una gran crisis en el sector primario. Alguien dirá de México, Ángel, pues de todas maneras aquí no va a faltar ni las tortillas ni el pan. Efectivamente, si el problema no es si va a haber escasez de eso, el problema es a qué precio se van a vender esos productos. Eso es lo importante. ¿Qué va a pasar con el precio del kilo de la carne de cerdo? El precio del huevo, el precio del litro de leche, el precio del kilo de la carne de pollo. Sí, esos son los problemas. Y cuando en un país no hay empleo, en un país donde la economía se estanca o prácticamente llega a la recesión, y eso se junta con crecimiento de precios de artículos tan fundamentales como es estos que mencioné, cuidado. Porque además, por si faltare algo, nadie pela a esos consumidores y tampoco pela a esos productores. Agréguele a eso, por si faltare algo, la inseguridad en las carreteras. Acaba de darse un paro hace 3 o 4 días donde organizaciones de transportistas dicen, señores, ya basta, y en 18 estados de la República, bloqueos. ¿Por qué? ¿Dónde está la Guardia Nacional? ¿Dónde está aquello que había la Policía Federal de Caminos? No existe. Los delincuentes paran, ni quitan, ni roban, ni esto, y nadie mueve un dedo. Repito, ¿qué significa esto? Algo tan sencillo como lo siguiente. Yo he citado la frase esta de Mao Zedong que planteó en un trabajo que escribió allá por los años 30. Una sola chispa puede incendiar toda la pradera. En México hoy la milpa está seca y, como diría el clásico, una sola bachicha puede quemar toda la milpa. Los gobernantes populistas, los gobernantes ignorantes y autoritarios desprecian la realidad de la economía, de la vida política, de la situación de productores y de consumidores. Lo único que les interesa es su ego, el control político de millones para que le otorguen su voto en el siguiente proceso electoral. No más que hay un problema. Cuando un gobernante con esa incapacidad como es la del bulto se mantiene y presta oídos sordos a esos problemas, el resultado no va a ser bueno. Y eso es lo que está haciendo el mundo. Alguien dirá, oye Ángel, pero pues mira, ¿cuántos habitantes tiene Sonora? 3 millones, no, hombre. Iztapalapa. Es que el problema aquí no hay que verlo en función de cuántos habitantes tiene Sonora. ¿Por qué no piensa usted en esto? Sonora produce 1.500.000 toneladas de trigo al año.
por ciclo, el ciclo de otoño-invierno. 1,5 millones de toneladas, que no satisface la totalidad del consumo interno, es cierto, pero agréguele usted los cientos de miles de toneladas que produce Sinaloa, los cientos de miles de toneladas que produce Baja California, y entre esos 3 estados se junta alrededor quizá de 3,5 a 4 millones de toneladas de trigo, si es que no estuviera equivocado. Eso sí importa. ¿Y le importa a este inútil de Víctor Villalobos? No, hombre, ¿qué le va a importar? Él lo que quiere es que Alfonso Romo no lo olvide. Poncho, aquí estoy aguantando vara, tú me pusiste. No te preocupes, yo te protejo. Ya está. Economía, la tía Tatis. Ya se viste mejor, hay que reconocerlo, ¿no? Ya no hace el ridículo en Washington. Pero también, en esas condiciones, hablar de que es que son poquitos en Sonora, son poquitos en Baja California. Sí, son poquitos, pero se produce mucho. En esas condiciones, pues, yo le pediría a usted que piense cuando vaya al supermercado o vaya al tianguis ese que se pone, esos mercados sobre ruedas, que era el nombre original. Piense usted dónde se produce esa carne de cerdo que usted compra. ¿Dónde se produce esa cartera de huevos que usted compra? ¿Dónde se produce ese pollo que usted compra en las pollerías o ahí en el mercado? Piense en todo eso y va a encontrar que esos estados donde se produce esa carne de cerdo, ese huevo, ese etcétera, están totalmente abandonados y a nadie parece importarle su situación. Eso debería importarle a usted y exigirle a sus legisladores, al partido, cuando ahora anden buscando el voto, oiga, ¿y por qué usted, candidato a gobernador, no se interesa por esto? ¿O qué va a suceder? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a plantear? ¿Cómo va usted a plantearle al gobierno federal que atienda esos problemas? Porque de otra manera podría quedarse usted en condiciones difíciles. Usted no puede no puede usted obligar a un agricultor a producir para perder. No lo puede usted obligar, decir, no, pues qué pinche negocio es este. Uno de los grandes vicios que quedan todavía de la etapa de economía cerrada es que la Ciudad de México piensa que todo gira en torno a lo que ahí se diga, se piense y se haga. Y hoy están completamente equivocados. En fin, pues, problemas específicos, como es los que he mencionado, nadie les presta la menor atención. ¿Y qué queda de esto, señores? No todo es la Ciudad de México. Hay regiones del país con vida propia y que, por desgracia, hay muchas medidas que podrían tomar los legisladores, los gobiernos estatales con el apoyo del gobierno federal y no les importa. En esas condiciones, pues, la situación no puede tener buen fin. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al miércoles 23 de marzo del año 2022. Y quiero recordar que hoy, el año 1994, en este día, fue asesinado Luis Donaldo Colosio en la ciudad de Tijuana. Se ha escrito mucho y se ha dicho más en torno a Luis Donaldo Colosio. Yo creo que todavía falta una biografía que analice y plantee de manera objetiva quién fue Luis Donaldo, qué hizo y qué no hizo de todo lo que dicen que hizo. Hoy, su hijo, amparado nada más que en el apellido, ya se siente presidenciable. Como dice un buen amigo mío que le entiende a la política, dice, Ángel, en la política el aire no molesta y no cuesta. Y a este jovencito, este junior, que si no fuera por el apellido no podría entrar al cine ni solo,
ya le entró el aire y ya se siente candidato a la presidencia de la República. Repito pues, Luis Donaldo es un político mexicano que su vida fue cortada a edad muy temprana de él, en un crimen que para muchos todavía está en el misterio, allá ellos, pero está esperando todavía una biografía que de manera objetiva, veraz y descarnada diga o nos diga quién fue verdaderamente Luis Donaldo Colosio Murrieta. No es ese que idealiza, no, el ideario de Colosio. A ver, pues, ¿cuál ideario? A ver, ¿dónde andas, criatura? ¿Cuál ideario? Por eso digo, es un político a la espera de una biografía veraz, objetiva, despojada de esa actitud de servilismo post-mortem. No, señores, atrévanse a decir la verdad para no seguir engañando a no pocos. Pero bueno, se cumple hoy un año más de ese asesinato y hay que seguirle. Grandes retos se vienen para México. No podremos eludirlo.